si podemos ir al primer slide. Eh, bueno, nuevamente, y me sumo a Jesús dándole las gracias por asistir a esta reunión. Arrancamos, como normalmente arrancamos, con una serie de proyecciones de lo que podría pasar en el mundo el próximo año. Voy a centrarme, buena parte de esto va a estar centrado en lo que se espera para la economía americana, que es más de la mitad de los mercados financieros globales, y vamos a empezar por señalar que estas son las últimas proyecciones de la Reserva Federal, del Banco Central de Estados Unidos, para el año que viene. El cambio, y acá hay algunas cosas que quiero señalar principalmente. Uno, cambio real en producto, se espera que pase de haber crecido de 2,6% a 1,4%, con lo cual ya estamos viendo que la Reserva Federal proyecta un cierto grado de moderación en el crecimiento Estados Unidos el próximo año, y se espera un aumento, un incremento en la tasa de desempleo. Parte de ese proceso de moderación, recordemos simplemente que lo que experimentamos desde comienzo, desde 2022 hasta la mitad del año pasado, fue un proceso de aumento de tasas de interés continuado que llevó tasas de interés de la Reserva Federal, esta tasa de acá, de prácticamente 0 a 5,5%. Ese proceso generó una serie de predicciones para los mercados para el 2023, que básicamente eran muy sombrías. La mayor parte de los analistas pensaban que íbamos a ver una recesión o íbamos a ver una crisis de los mercados el año pasado. Eso no se dio el año pasado. Y sobre la capacidad predictiva del mercado, o mejor dicho, los analistas, vamos a hacer algunos puntos en los próximos slides. Bueno, en principio, como decía hace un momento, se espera una moderación de la actividad y se espera efectivamente que este aumento importantísimo de tasas de interés que vimos a lo largo de los años tenga un efecto, como digo, moderador de la actividad económica, y esa moderación, en conjunto con una caída de la inflación, cosa que ya hemos registrado y que vamos a ver en la próxima página, debería propiciar un alivio desde el lado monetario, debería propiciar que la Reserva Federal, de cierta forma, baje sus tasas de interés. Eso es algo sobre lo cual el mercado también está apostando mucho. Esa parte se la dejo a Rolando, lo vamos a ver en unos minutos. Eh, Buena noticia, la inflación, ¿no? La inflación aparentemente está yendo hacia un escenario de control. Recuerden que estuvo en 9,1% anualizado en junio del 2022. Hoy marcó 3,4%, en diciembre marcó 3,4%. Todavía no está en el 2% que la Reserva Federal tiene como meta, pero este proceso ya hace pensar, y de hecho ya hace pensar que el peor momento pasó. Estamos alejándonos, bueno, claramente nos hemos alejado del pico de la inflación, y esto es lo que hace pensar al mercado que la Reserva Federal potencialmente podría bajar las tasas de interés. Las predicciones, este fue el año 2023, el Producto Mundial creció en 3% en el 2023, el volumen de comercio global en 0,9%. ¿Qué se espera para el próximo año? Estas son proyecciones del Fondo Monetario. Se espera un crecimiento de 2,9%, un crecimiento similar, mayor volumen global. Y estas predicciones que van un poco en contraposición a la Reserva Federal. La Reserva Federal piensa que Estados Unidos se va a desacelerar, va a crecer a 1,5, pero aparentemente el resto del mundo se balancearía, el resto del mundo, que tuvo un año muy malo el 2023 en general, se balancearía de cierta manera el próximo año, en parte impulsado por un mayor volumen de comercio y en parte por industrias que empiezan a recuperarse. Básicamente, en estos cuadros, estos son indicadores líderes. Son encuestas que se hacen a gerentes de compras en la industria manufacturera, en la industria de servicios, en una serie de empresas, una muestra muy amplia, y estos números han venido mejorando. Cuando el número encima de 50 significa que hay crecimiento, y eso ya lo estamos viendo en industrias de servicios. Todavía alrededor de ese número, o llegando, porque lo cierto es que estos números se han ido moviendo hacia este cuartil, en la industria de manufactura no lo vemos todavía, pero algo de buenas noticias estamos viendo por estos lados, ¿no? Ahora, eh, hace un momento veíamos que la Reserva Federal Americana está proyectando una moderación de crecimiento de la economía americana.
Y esa moderación, en algunos casos, y hay muchos analistas que piensan que podría causar una recesión, es decir, que no estaríamos ante un escenario de soft landing, que es un poco lo que sería el escenario ideal, que es que la Reserva Federal calculó también el monto de tasas que tenía que tener para bajar la inflación sin que ese monto y esa moderación de crecimiento le haga un daño a la economía. Eso es algo que ha pasado muy pocas veces. Es decir, que la Reserva Federal le haya pegado al monto justo de restricción monetaria como para que la economía se desacelere, desaparezca la inflación y no haya una recesión, es algo que, por más avances que ha habido en la ciencia económica en las últimas 2 décadas, es algo que es muy difícil de lograr. Eh, y todavía, si vemos los pronósticos de recesión de todas estas instituciones, todavía los pronósticos de recesión son relativamente altos, entre 55 y 60, entre 55 y 60%, en algunos casos es un poco menos, pero hay una serie de bancos que proyectan que este año, esto es básicamente lo que dice esta recesión, que este año podríamos tener una recesión, ¿no? Eh, es una proyección para los próximos 12 meses esta. Ahora, y acá entramos a un análisis de qué tan, hace un momento decía que por más que ha avanzado la ciencia económica en las últimas 2 décadas, todavía sigue siendo complicado predecir, más que si va a haber una recesión, cuándo va a haber la recesión. El año pasado mucha gente predecía que ese aumento de tasas tenía que resultar en una moderación de la economía americana, estoy hablando del 2023, y ciertamente vimos aumento de costos financieros, algo de caída en la demanda por hipotecas, porque las hipotecas se pusieron muy caras, pero lo que la Reserva Federal estaba tratando de hacer, moderando, básicamente subiendo tasa de interés, con lo cual moderaba la demanda por crédito, eh, eh, estaba de ciertas formas siendo contrarrestado por un gobierno central que está trabajando con déficits fiscales relativamente altos. O sea, el déficit fiscal y el déficit fiscal de Estados Unidos hoy día es categoría brasilero en los peores momentos, digamos, ¿no? Así es que eso en parte es lo que podría explicar que la economía americana, a pesar de todo, se haya mantenido tan fuerte. Y este punto que está acá es simplemente un punto que da cuenta de lo difícil que es predecir el momento en que se va a producir la recesión. No tanto si la recesión va a pasar o no, sino cuándo va a pasar. En general, si el horizonte de predicción es mayor a 3 trimestres, casi como que la certeza es cero, ¿no? Incluso solamente el 38% acierta cuando la recesión está básicamente en la puerta, cuando la tenemos en la nariz, ¿no? Así es que eh, esta, estos pronósticos hay que tomarlos con pinzas. Habiendo dicho eso, y acá en Faro nos vamos a joder un poco, nosotros creemos que las probabilidades hoy son más altas que las que vimos el año pasado. Y no voy a adelantarme, pero eso condiciona evidentemente la forma en que nosotros creemos que tendría que tener parado un portafolio un inversionista para el año que viene. Un poco de historia acá. Este es el rendimiento del bono del Tesoro americano de 10 años, es decir, cuánto tenía que pagar Estados Unidos para financiarse a un plazo de 10 años. Y vemos que esta tendencia, que viene desde el año de 1990, ha sido una tendencia decreciente muy clara, un canal bajista total. O sea, en el año 90 el bono transaba a 8%, y hoy irse hasta cero, ¿no? Bueno, cero, casi cero en el año 2020. O sea, era debajo de 1% lo que el gobierno americano tenía que pagar para financiarse a 10 años. ¿Por qué? Bueno, en este momento vimos el punto más álgido, lo de pandemia, y los pronósticos más ácidos con respecto a las posibilidades de crecimiento de la economía. De ahí para acá, lo que hemos visto es un rebote y un quiebre muy claro de esta tendencia. Este quiebre, esta tendencia nos lleva hoy a una tasa, bueno, que ya tuvo su peor momento, estuvo en 5% en octubre, hoy día está en alrededor de 4%, 4,1% del bono del Tesoro americano. Y acá, esto lo voy a dejar para elaborar un poco más adelante, pero acá hay varios factores que son importantes. El año 90, básicamente el año 91, se acaba la Rusia comunista, la Rusia que conocíamos antes, y el mundo pasa a ser un mundo unipolar, básicamente.
Eso genera lo que en términos económicos se llama un dividendo de paz. Básicamente las economías desarrolladas empiezan a ahorrar y empiezan a ver con mejores perspectivas con la ausencia de conflictos geopolíticos genera optimismo con respecto al crecimiento global. Alrededor del año 2000, además, China se une a la Organización Mundial de Comercio y eso lo que trae es algo así como 1 billón de trabajadores a la fuerza laboral global, eh, con gran productividad, salarios más bajos que lo que existía en Occidente, y se ve a lo largo de esos años un proceso de globalización, de deflación, de ahorro en costos, que hoy la mayor parte de los analistas económicos piensan que se apunta. Vamos a un mundo otra vez bipolar, vamos a un mundo donde el ascenso de China como potencia que le hace sombra a Estados Unidos es cada vez más claro, donde los problemas geopolíticos se van a presentar de manera más seguida, como hemos atestiguado en los últimos 2 años, y donde desaparece ese dividendo de paz y probablemente el comercio global se va a restringir un poco. Ya no es la globalización, ya no es el fenómeno que nos va a llevar a estar más integrados, sino probablemente vamos a ver una pausa en ese proceso. Y eso probablemente genere una inflación un poco más alta que la que vivimos durante las últimas 3 décadas. ¿Qué puede cambiar ahí? Sí pueden haber ganancias tecnológicas muy importantes que hagan que la inflación se mantenga contenida. Eso es algo que potencialmente podríamos ver durante esta década, pero en este momento la percepción es que eh, a ver, mucho del proceso de manufactura que se había trasladado de países desarrollados a China se está revirtiendo y Estados Unidos básicamente está invirtiendo más en México que en ningún lado. Esto que se llama el nearshoring. Antes era el offshoring, vamos a mandar la producción a otro lado, ahora vamos a acercar un poco más, porque durante la pandemia nos dimos cuenta de que eso de estar tan lejos podía ser muy frágil nuestro proceso de producción, como de hecho serio. Eh, Esta es la curva de rendimientos de bonos en Estados Unidos. Voy a pasar esto rápidamente porque me he detenido muy largo en el capítulo anterior. Este es un factor que ha hecho que la economía americana camine muy bien. La tasa de desempleo se ha mantenido muy baja, la nómina de empleo han seguido subiendo, es decir, el trabajador americano ha tenido más ingreso disponible, pero hoy sí estamos viendo perdón, que las aperturas de empleo están disminuyendo y están disminuyendo gradual, pero consistentemente. Es decir, hace un año más o menos habían 2 ofertas de trabajo por cada desempleado que había. Hoy día eso está cambiando y estamos viendo que ese mercado que había mantenido muy fuerte el consumo en Estados Unidos probablemente empieza a moderarse. Potencialmente esos números que vimos de la Reserva Federal, ellos creen que el desempleo sea 4.1, que aumentan algo, que la economía se va a moderar, son aspectos que confluyen, ¿no? El aumento de tasa de interés, la moderación en la apertura de empleo, probablemente vamos a ver algo menos de salarios, algo menos de consumo, y eso podría resultar en esa moderación, de repente una recesión, como hemos señalado. Entonces, en resumen, eh, si bien las expectativas de crecimiento globales han mejorado, la Reserva Federal en particular piensa que la economía de Estados Unidos podría crecer algo menos este año. Eh, eh, no deberíamos preocuparnos por la inflación, la verdad es que el CPI sigue reduciéndose, pero lo que no creemos nosotros es que haya que apostar a que del nivel de 3 y tantos % que tenemos ahora, vamos a entrar muy fácilmente al margen o al rango de 2%. ese, ese, ese recorrido final va a ser más complicado. Probablemente tendría que haber una moderación de crecimiento, una recesión, una desaceleración un poco más fuerte. Y veremos. Existen indicadores del mercado laboral en Estados Unidos que muestran señales de desaceleración, sí. Eso es un indicador adelantado. Por otro lado, los indicadores líderes en el sector manufactura y servicios indican que hay un poquito de mejor perspectiva. Eh, Creemos que las tasas en los mercados desarrollados no van a subir mucho más, pero que bajen tan bruscamente 125 puntos base, es decir, 1.25%, como lo está incorporando el mercado, probablemente es un poco más complicado. Probablemente eso sí requiere una, una desaceleración más brusca, una recesión, ¿no? Y esas probabilidades son de las que hemos hablado ahora. Ahora, en un escenario como este, ¿qué hay que tener? ¿Cómo hay que tener un portafolio, renta fija o renta variable? Esa respuesta se la dejo a Rolando. Yo voy a dejar de compartir, Rolando, acá.
Te la dejo fácil, ¿ah? Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia. Vamos a comenzar con la segunda parte del webinar, que es cuánto estas especulaciones están ya incorporadas en los precios de los activos financieros. ¿Ya? Eh, Quisiera comenzar, a diferencia del webinar pasado, con contarles brevemente nuestra toma de decisiones, porque podemos hablar, y como lo hemos hecho siempre, de bastantes fundamentos que son muy relevantes, económicos, pero no hemos contado otras partes del proceso. Entonces sí me gustaría para que entiendan brevemente cómo tomamos nosotros una decisión de inversión, ¿ya? Siempre la base es los fundamentos económicos, ¿no? Es decir, todo lo que ha explicado Alfredo, la macroeconomía, la microeconomía, el Banco Central, política monetaria, etcétera, etcétera. ¿Y esto nos sirve para qué? Nos sirve como portafolio para ver cuánto riesgo hay, ¿sí? Por ejemplo, si hay mucho riesgo en China, como ahora, si hay mucho riesgo en Europa, como ahora, los fundamentos económicos te lo van a decir. Pero eso no va a implicar necesariamente que no tomemos el riesgo. Por eso es la dicotomía riesgo-retorno. Si hay mucho riesgo y lo sabes tomar bien y no se materializa, ganas un montón. Entonces, esta primera fase es muy importante para la dimensión del riesgo que tenemos. Las otras partes, sin embargo, no dejan de ser importantes y son muy útiles, sobre todo para los movimientos más tácticos, ¿ya? Al lado derecho es la parte de análisis sistemático. Ahí lo que vemos prácticamente es, ¿el mercado se mueve en tendencias? Sí. ¿En qué tendencia nos encontramos? Aquí dedicamos muchas horas hombres para determinar si la tendencia positiva ya se rompió o si la tendencia negativa ya se rompió o se va a romper de manera pronta. ¿Ya? Esa parte es muy relevante y en muchos casos lidera sobre todo nuestras decisiones de corto plazo, ¿ya? Caro o barato, el último punto de evaluation, es relevante también, sobre todo para horizontes de largo plazo. Oye, tengo el PI demasiado bajo. En un horizonte de 5 años para arriba es momento de comprarlo, porque acá seguramente 5 años has comprado a precios razonables. ¿Ya? Y del otro lado también, si el PI es demasiado alto, en un horizonte de más largo plazo, véndelo porque luego va a estar más abajo. Entonces, una parte, en lo resumido, en líneas generales es importante, sobre todo para horizontes de largo. Y el lado izquierdo es muy relevante que es, oye, si bien hay mucho riesgo en la economía, pero la tendencia sigue positiva, ¿en qué momento entro y en qué momento salgo? Y para eso tenemos especialistas de análisis técnico que lo que hacen es los niveles de entrada y de salida. La unión de esas cuatro partes da nuestra recomendación de inversión. Y esto es dinámico. En algún momento una pesa más que otra. En un momento le damos más paso a la sistemática, a otro a los fundamentos. Y eso va a depender mucho del horizonte de inversión y el riesgo que estamos dispuestos a asumir. Dicho esto, ¿qué decíamos nosotros el webinar pasado versus lo que estamos diciendo ahora? ¿Ya? Siempre es bueno hacer una accountability del view del equipo. Lo que está en comillas es justamente lo que dije en el webinar. Decíamos, estamos todavía lejos de hard landing, porque acuérdense lo que decíamos, desde que se bajaban las tasas pasaban entre año y medio, 2 años, ¿no? A que se materialice un impacto en los indicadores adelantados, ¿no? Y ahí tenemos, el mercado corrió todavía octubre, noviembre, diciembre. Ahora que decimos, estamos más cerca del hard landing. Esto es importante porque no decimos soft landing. ¿Sí? Nuestro escenario base no es el escenario base del mercado, ¿no? Nosotros estamos entre soft y hard, ¿no? En ese camino. Y estamos más cerca que antes. Y así creemos que 2024 puede haber una caída importante en la actividad económica liderada por los indicadores adelantados y posteriormente la recesión. Decíamos también en octubre, más negativos que el trimestre pasado. Ahora seguimos estando más negativos que el trimestre de octubre. Decíamos también, el sentimiento de mercado decía compra de riesgo, ¿no? A pesar de que había ese miedo de la recesión pronta, el sentimiento de mercado decía, Rolando, no se asusten, que el sentimiento seguía siendo positivo, pero no estábamos en extremos. Hoy en día estamos del mismo lado, ¿ya? Hay una diferencia en el cuarto punto. El factor estacional era favorable para octubre, noviembre y diciembre. Y de hecho, noviembre sobre todo, y diciembre luego corrió bastante el mercado, ¿no? Entonces, sin embargo, en el primer trimestre del 2024, es decir, enero, febrero y marzo, no hay un factor estacional tan relevante como el otro. Finalmente, dijimos también que la renta fija se sigue volviendo más atractiva, sobre todo porque los niveles de tasa estaban bien altos, y ahora sigue siéndolo. Entonces, en líneas generales, mantenemos el view de octubre, pero estamos más cerca de la caída. Y eso nos preocupa más, ¿ya? En términos de escenarios económicos, hemos hecho varios análisis y tenemos algunos números para compartir, ¿ya? Primero, el escenario base de algunas variables relevantes.
Si vamos al lado izquierdo, escenario base para el S&P 500, el Tesoro americano, el dólar y los bonos de alto rendimiento de Estados Unidos. Si se dan cuenta, en el escenario base tenemos números positivos, ¿no? Porque queremos que pueda haber una recesión, pero luego hay un recupero. Entonces, si se dan las recesiones, ahí tenemos tres escenarios. Una recesión fuerte, un hard landing del 2024, puede implicar que en el impacto, on impact, el S&P 500 baje un 24%. Es lo que nosotros podemos estimar. En la historia en promedio ha caído más, ¿ah? Ahí lo calculamos más o menos como un 34-39% de caída. Nosotros no estamos tanto en ese escenario, pero sí esperamos que puede ser un menos 24% en el peor de los casos ante una recesión fuerte, ¿no? El dólar, el treasury, perdón, puede subir más de 20% en ese escenario, el dólar puede apreciarse 10% y los bonos de alto rendimiento perder de manera importante. En la recesión suave, ¿no? Recesión al fin y al cabo, pero algo suave, podemos ver en el impacto una caída del S&P, que es un poco de 11%, el treasury corriendo también, el dólar perdiendo un poco de valor y los bonos de alto rendimiento también. Si es que no hubiese recesión, y la Fed la hizo muy bien, en verdad, y vamos por buen camino en el 2024, tal vez pateándola al 2025 la recesión, un S&P corriendo más de 12%, el Treasury cayendo, el dólar cayendo y los bonos de alto rendimiento subiendo. Es decir, el riesgo corre y los activos más seguros caen de valor, ¿ya? Esos son los números. Y es relevante saberlo porque siempre es bueno ponerlos en el peor de los casos. El 2022 fue un año malo, un año malo para todos los activos de riesgo, cuyos escenarios extremos negativos se cumplieron. O sea, aquí es bueno ponerlo para saber, oye, qué puede pasar en un escenario similar. Como dijimos antes, cuando uno mapea la primera parte del proceso, que son los fundamentos económicos, tenemos que ver los indicadores anticipatorios, luego los adelantados y luego los reales, ¿no? En términos de los indicadores anticipatorios, por excelencia es la tasa de interés. Aquí tenemos que la tasa de referencia de la FED, a esa me refiero, en diciembre de 2022, es decir, a finales del anteaño, estaba en 4.5. ¿Sí? Ya había subido bastante, ¿se acuerdan? De 0 a 4.50. A octubre, al webinar pasado, subió 100 básicos más, ¿no? Y se mantuvo desde julio de este año hasta diciembre de 5.5. Es decir, tenemos una subida de tasas de referencia en todo este año que ha pasado. Sin embargo, las tasas de interés de mercado, que son en este caso 5, 10 y 30 años, no subieron. O subieron de manera diferente. Fíjense, tenemos que la curva sigue invertida, ¿se dan cuenta? La inversión de la curva está, a diciembre 23, fíjense, 3.8% la de 5 años, mientras que en diciembre de 2022 estaba en 4. ¿Sí? Esto es importante. Si los activos de mercado no se mueven vis a vis a las tasas de la Reserva Federal y la curva sigue invertida, ¿no? Eso es un problema porque vimos un hecho estilizado, ¿no? Que es el siguiente. Si la curva, el plazo de inversión de la curva de rendimientos más o menos es vis a vis 1 a 1 la duración de la recesión. Si la curva invertida se invierte un año, la recesión puede durar un año. Si se invierte año y medio, la recesión puede durar año y medio. En el extremo, ¿no? Hoy en día la curva viene invertido 16 meses, un poco más. Entonces es una preocupación que la curva siga invertida a pesar de todo lo que ha venido pasando, ¿ya? De ahí vamos a los indicadores adelantados, ya no los anticipatorios, que es el S&P 500, ¿sí? Por excelencia, la bolsa se adelanta. ¿Qué tenemos aquí? En diciembre estaba en 3.839 puntos, el S&P 500. Y se acuerdan que varias casas de inversión que ahora hablan del soft landing, en esa fecha decían, el mundo se va a acabar al 2023 porque el 2022 se acabó, ¿no? Entonces, como que cayó mucho, tiene que continuar. Y ya hubo una confluencia de muchos views negativos para el año 2023. Y no se materializó. Fíjense, en octubre de 2023 el mercado al alza y en diciembre por encima del octubre, ¿no? Eso iba en línea, si hacemos una retrospección, en línea con el sentimiento de mercado, con la parte de momentum. Si uno ve las herramientas que va a ver posteriormente, el sentimiento se mantenía en positivo y ahora se mantiene. Entonces, eso te da, ok, si bien los datos económicos siguen malos, el sentimiento de mercado, que es sistemático y difícil de romper, sigue o seguía en ese momento del lado positivo. ¿Qué más decíamos o qué más podemos ver de diciembre 22 a diciembre 23? Vamos a los datos económicos. El índice de ISM Manufactura en diciembre de 2022 estaba en 48.4. ¿Qué se decía? La economía debe comenzar a desacelerarse.
tanto el ISM manufactura como el de nuevas órdenes, perdón, como el de ISM manufactura índice de empleo, fueron cayendo, ¿no? ¿Sí? Entonces sí hubo una desaceleración. Pero ¿qué pasó el último trimestre? Cambió. Sí, si bien está por debajo de 50, sigue cayendo, el número subió, ¿no? Y el mercado también se vuelve un poco más positivo y ya, dice, la recesión ya no se va a dar, estamos en el soft landing. En nuestra opinión, no estamos de ese lado. Sí creemos que la economía tiene para seguir cayendo y lo vamos a ver más adelante por qué. En resumen, porque las tasas de interés subieron de manera brusca y recién se debe sentir el impacto después de 2 años, ¿no? La evidencia te señala eso, por lo tanto estamos a la espera, ¿no? De un evento así. Y a esto voy. Acá tenemos unos gráficos que de cierta manera ayudan a comentar lo que le estoy diciendo, ¿sí? La línea azul es el promedio, es decir, del PBI real y del GDI, ¿sí? Del income. ¿Qué tenemos? La azul viene cayendo, ¿no? Y la roja, que es el índice de bono de 5 años, adelanta con 2 años de anticipación. Si uno ve, eso está invertido, ojo, si las tasas suben, eso se ve que cae porque es un índice invertido. ¿Qué te dice? Que el azul, que es el crecimiento del PBI, también tiene que caer. Entonces ya las tasas de interés te dicen, subieron bastante el 2022-23, ahora se debe ver en una materialización en la actividad económica en el 2024. No se tenía que ver en el 2023, no se tenía que ver en el 2022, sino recién ahora. Al lado derecho vemos algo similar, que es la tasa de la Reserva Federal con el ISM manufactura, ¿no? Sin embargo, algo interesante, miren, la roja, que es la tasa otra vez invertida, es decir, si sube, acá ve una caída, dice que el ISM manufactura, que la manufactura en los Estados Unidos también debe caer, pero luego hay una reversión. Esto es importante. Es decir, no estamos aquí en el peor de los escenarios. Los últimos datos se revierten un poco y hay que seguir analizando a ver qué es lo que viene hacia adelante. Si creemos en esto, todavía debería haber una caída en el ISM manufactura, dado que las tasas de interés de la Reserva Federal subieron hace 2 años. Del mismo modo, los indicadores de precios. La línea roja es la tasa de bono de 30 años adelantada a 2 años y la azul es el ISM precios pagados, el nivel de precios, ¿no? ¿Qué tenemos? Otra vez, tasas invertidas. Si seguimos la misma lógica, lo que viene es una caída del ISM de precios pagados y aquí viene una caída de los salarios. Y eso es bueno para la economía, pero es bueno en términos de precios, pero es porque tal vez nos estamos acercando a una recesión. ¿Sí? Entonces el camino es tasa de interés, adelantan movimientos en la actividad económica y estos adelantan pues la recesión. Seguimos. Aquí tenemos, acuérdense que lo relevante para el equity o la renta variable son las ganancias empresariales, los earnings. Aquí tenemos el S&P, en la línea azul, el S&P Forward EPS, ¿no? Y luego tenemos en la roja los Fed Funds Rate adelantados 2 años. ¿Qué debería venir si uno sigue con la misma lógica? Una caída, otra vez son tasas invertidas, una caída de los forward EPS debido a que las tasas de interés comenzaron a subir hace 2 años. Entonces, la historia señala eso, señala que no te puedes librar rápidamente de una subida brusca de tasa de interés que pasó en el 2022 y 2023. En la historia, creo que solamente una vez la economía logró librarse de una subida importante de tasas y no entró en una recesión fuerte. ¿Por qué esta vez va a ser diferente? ¿No? Hay varios casos, ojo, pero en nuestra posición sigue siendo, en algún momento tiene que impactar. De ahí tenemos el índice de la tasa de bono de 10 años, la roja, otra vez una tasa de interés que adelanta 2 años y tenemos el forward EPS. La misma historia. Hacia adelante, el impacto de la tasa debería sentirse en los forwards EPS. Entonces, si resumo brevemente todo, ¿qué te dice? Tengamos cuidado con lo que pase en la economía americana. El soft landing es una historia muy interesante de decir, sobre todo está validada porque en el corto plazo el mercado ha subido. Y típicamente el mercado sube cuando la Fed está en pausa. Eso pasa. Y cuando la tasa baja, también el mercado baja. Ojo, es una relación contemporánea. Baja la tasa de interés y también el S&P baja. No es que ahí nomás se recupera y luego de unos meses el S&P recupera, pero un impact ante la bajada de la tasa también baja el mercado. Hay que tener ese cuidado. ¿Sí? Nosotros estamos, como digo, entre el camino del soft y el hard, pero no nos creemos todavía que la economía, que la Fed ya hizo una buena chamba y logró el soft landing.
En la siguiente parte del proceso, ¿se acuerdan? Cuando terminamos fundamentos, vamos a ver el tema del sentimiento de mercado, que es otra variable relevante, ¿ya? Y aquí es dejar de pensar en la macro. No pensemos en macro, no pensemos en economía, pensemos en sentimiento. El sentimiento de mercado es todo eso que no es macro, ¿ok? Como residuo se calcula. En este caso, por ejemplo, es una de las encuestas más antiguas que hay en el mercado financiero, que es el AI Sentiment, ¿ya? Aquí, que es la línea verde, esta línea verde, le hemos sacado una media móvil de un año para que sea suavizada, que fíjense, y la línea azul es el S&P 500. ¿Qué tenemos aquí? Cuando el sentimiento es negativo, el mercado puede seguir subiendo, pero luego hay un extremo, ¿no? Cuando ya comienza a dar la vuelta, es una señal de compra. Y cuando comienza a dar la vuelta hacia abajo, es una señal de venta. El sentimiento es sistemático, es difícil de romper, tiene que pasar algo muy relevante para romperlo. Y en el 2022, 2023, que al inicios, el sentimiento de mercado cambió. Estar hablando de recesión o no recesión, pero si el sentimiento de mercado ya está del otro lado, si las personas ya están poniendo su dinero en juego, el mercado sube, ¿no? Entonces, es la unión de ambos factores, riesgo sistemático de recesión y riesgo de sentimiento. La última encuesta del AI del 10 de enero te dice lo siguiente, el 48.6% está bullish para los próximos 6 meses. Lo que está entre paréntesis es el promedio histórico. Entonces, en términos históricos, las personas encuestadas están por encima del promedio. Y el escenario negativo, solamente 24.2, es decir, menos que el promedio histórico. Hay otra encuesta, la encuesta del Flow Show de BofA, por ejemplo, está ahorita en términos neutrales. No está en extremos, pero tampoco está en positivo, es decir, en muy positivo que dice que el mercado va a caer. ¿Ya? Bank of America también te bota varios indicadores que en líneas generales te van a hablar de qué es lo que el mercado está pensando, porque es una encuesta a sus clientes de alto patrimonio. ¿Ya? El gráfico de la izquierda señala la posición del soft landing versus el hard landing. Y claramente el mercado está esperando un soft landing. Les pregunto, ¿el mercado se equivoca? A veces sí, a veces no. El 2022 se equivocó brutalmente porque esperaba 90 básicos, subía de tasas y subió más de 400. La probabilidad de subir de tasas cambia bastante, así que sí, el mercado también se equivoca y se ha equivocado de manera reciente. Entonces, ¿esto puede cambiar? Sí. Por el momento el mercado está muy confiado de que el soft landing se va a dar. En caso del hard landing, la probabilidad sigue siendo muy, muy, muy bajita. Eso está detrás de las personas encuestadas por ese banco. En el lado derecho es algo que me llamó mucho la atención, que es la expectativa de bajada de tasas. Fíjense, enero de 2024 está altísima, ¿o no? Fíjense el 2008, más alta que el 2008. Entonces, ¿qué están viendo ellos que nosotros o que el mercado no ve? ¿Por qué están esperando una bajada tan drástica de tasas? Y es que, como dijo Alfredo, la Fed en sus pronósticos no te hablaba de recesión, ni el 2024 ni el 2025. ¿Ya? Luego, en caso del apetito del inversionista, aquí es las posiciones de riesgo netas, sigue estando menor a cero. Es decir, la gente está tomando riesgo, pero todavía está por debajo del cero. Es decir, ha incrementado su posición de riesgo últimamente, pero en términos históricos sigue por debajo del cero. ¿Ya? La otra parte, cuando uno analiza decisiones de inversión, ¿hay tendencia o no hay tendencia? Entonces, nosotros sacamos varios indicadores, que hemos puesto algunos nada más, que te dicen a la fecha de hoy, si lo último, estar cargados en renta variable. Sí, está bien, oye, Orlando, pero me dices que hay una recesión que se viene, sí, pero todavía no se sabe cuándo. Seguramente el 2024. ¿Es relevante saber exactamente la fecha? Alfredo dio la respuesta, no, porque la predicción de la recesión es muy difícil de hacer. Lo que mostró Alfredo, que es la encuesta, el trabajo hecho por la Reserva de San Luis, demostró que es muy difícil predecir la recesión con mucha anticipación, con 4 trimestres antes, con 3 trimestres antes, incluso predecir la recesión en el trimestre que se dio tiene menos del 50% de acierto. Entonces, igual hay que gestionar el portafolio sabiendo que no vamos a poder predecir. Pero ¿por qué decimos nosotros entonces que hay una recesión? Porque los datos adelantados te dicen, sobre todo la tasa de interés, que debe de venir una desaceleración. ¿Sí? Pero vamos a sentimiento. Esto no es macro. Te dice, quédate en el mercado de renta variable. El mercado puede seguir corriendo. La renta fija, vete un underweight y en el cash quédate en
neutral. ¿Ya? Como digo, ambos son partes importantes del proceso. Si uno ve la historia de largo plazo, y ya vamos por la parte de largo plazo, que es la parte de valuation, y aquí vemos la gran foto del S&P 500, siempre el tema de la renta variable es una inversión de largo plazo, ¿no? No es para clientes que desean una inversión de un año, y quiero ganar un año, 2, 3 años, no. Si uno invierte en renta variable, tiene que saber que está tomando riesgo de volatilidad, ¿ya? Típicamente, cuando uno invierte en renta variable, espera ganar mucho, ¿no? Pero sabe que tiene que asumir riesgo. El tema es que compras y lo primero que vives es la volatilidad. Y luego vas a ver el retorno. Eso es lo normal, pero si uno no está acostumbrado, cuando ve la volatilidad, se asusta bastante porque todavía no ve el retorno. Pero eso es lo que uno tiene que asumir para poder tener el retorno de largo plazo. Si se dan cuenta, el largo plazo es así. Tienes años como el 2000, 2001, 2002 negativos y luego si te quedaste y seguiste comprando, bueno, puedes seguir ganando, ¿no? Fíjense, el año 2022, un pésimo año para los activos con riesgo, incluso hasta los sin riesgo, como el Treasury. 2023, ¿lo pasamos o no? Entonces, no hay que asustarse por la volatilidad. Las acciones en largo plazo, y hay buenos libros que dicen esto, siempre van a subir. Y de hecho son un mejor hedge ante la inflación que los bonos. Entonces no hay que asustarse. Ahora, si la horizonte de inversión de un inversionista es menor a 5 años, 4, 3, 2, 1, y la renta variable tal vez no es para él. ¿Sí? En términos de los PIs, en términos de uno de los tantos indicadores de valuation, podríamos decir que el índice como tal no está caro. Para decir que esté caro, debería estar por encima de esta línea. Ahora, se habla mucho, ¿no? Oye, pero el S&P 500 se debe más, el movimiento favorable del S&P 500 se debe sobre todo a los de arriba, las tech famosas, ¿no? Ellos sí tienen PIs más altos, sí. ¿Por qué? Porque tienen crecimiento también detrás, esperado. Pero el índice como un todo sí, no está, en términos todavía históricos, caro. ¿Qué espera el mercado para el 2024? ¿Ya? Yo quise poner aquí también gráfico que esperaba para el 2023, pero ya se los voy a comentar. Fíjense qué espera el 2020. Si hago un promedio de lo que se espera de los grandes bancos de inversión, de algunas casas de research y de trading, en mediana se espera 4.925. ¿Cuánto está hoy? Hoy cerró en 4.739 puntos. Típicamente, cuando uno ve estas predicciones, son muy cercanas al nivel actual. De hecho, en el 2023, las predicciones perdón, diciembre de 2022 para el 2023 eran muy cercanos al nivel del 2022, de cierre. ¿Ya? Entonces, esto hay que tomarlo con pinzas, eh, pero es necesario saberlo, ¿no? Aquí tienes, por ejemplo, casas que te esperan 4.200, 3.650, 4.200, son niveles bajos. ¿Ya? Ahora, en términos de target del S&P 500 de 2024 para Bloomberg, tienes el sesgo negativo 4.060, el positivo 5.270. ¿Sí? Y el target de S&P 5.100. Hay mucha varianza, ¿se dan cuenta? No hay un consenso de mercado sobre hacia dónde va a terminar el S&P, ¿no? El escenario más negativo, borde de -11. Dicho esto, ¿cómo concluimos? En los próximos meses nosotros creemos que el riesgo de recesión se incrementaría. Los últimos datos no parecen ser así. Hoy salió Retail Sales y algunos datos demuestran que la economía americana está aguantando, pero no sabemos todavía si va a aguantar bien la gran subida de tasas de más de 500 básicos, ¿sí? ¿Puede hacerlo? Sí, lo podría hacer. Algo que puede jugar en contra de ese view es la productividad. Los últimos datos de productividad han sido favorables. Si la economía americana es productiva más de lo que uno esperaría, dado a la inteligencia artificial, la inversión en tecnología, etcétera, podríamos de algún lado tal vez evitar estos escenarios negativos. Eso lo sabremos mientras pase el tiempo, ¿ya? Segundo, la desaceleración de crecimiento del PBI va a continuar imponiendo presión a la baja en el crecimiento de las ventas y ganancias corporativas para todas las industrias, ¿ya? Hay todo un tema ahora acerca del shadow banking, ¿no? Este sector que no es el sector bancario per se de Estados Unidos, es el sector que originó problemas en China, ¿se acuerdan? Hace varios años, que hay que monitorear. Puede ser una fuente de riesgo hacia adelante en la economía americana. Tercero, el sentimiento de mercado sigue siendo positivo, ¿sí? Lo volvimos a correr
y puede permitir que la renta variable siga subiendo en el corto plazo, ¿no? Cuarto, la renta fija se sigue volviendo más atractiva dado los rendimientos de mercado de los, ¿no? Si uno quiere instrumentos de poca volatilidad, si no quiere una volatilidad de 20%, como es el S&P 500, en promedio, puede adquirir lo que dice en el último punto, depósitos a plazo de tasas atractivas, alrededor de 4,5%, y bonos atractivos con un yield de 8%, ¿no? Ese producto, bonos y depósitos, te pueden dar una tasa entre 4,5 y 8% en dólares con una volatilidad baja, pero, y es lo más importante, en un horizonte de mediano plazo. Si me dicen en un año, no, esto es para un año. En un año te compras tu depósito a plazo y ya está, pero en un horizonte de más mediano plazo, con baja volatilidad, sí tienes que poner el componente de bonos para que ganes también la apreciación de capital. Y en el caso de renta variable, la renta variable se vuelve más riesgosa en el 2024, pero otra vez, no porque es más riesgosa debemos evitarla, si es que los otros factores de riesgo te siguen diciendo quédate todavía en el mercado. Ahora, puede ofrecer una prima por riesgo muy atractiva para un horizonte de mediano plazo. Es decir, el mercado, ¿cuál puede ser una estrategia? ¿No? El mercado cae por la recesión o por el sentimiento de recesión, cae y pueden comprar productos tecnológicos o productos que ven de largo plazo, ¿no? Sí, el tema tecnológico es muy importante, entonces tal vez no lo quieres comprar ahora, baja y lo compras. Entonces, la renta variable, en mi opinión, sigue siendo atractiva, pero es más riesgosa. Eso que implica que tienes que gestionarla más eficientemente. Eso es por mi lado, muchas gracias y quedamos para preguntas. Gracias, Rolando. Gracias, Alfredo. Eh, Acá ya hemos estado recibiendo algunas preguntas en el chat. Eh, Tenemos una un poco más basada sobre perspectivas locales. Preguntan cómo ven el tipo de cambio. ¿Esperan que se siga desacelerando la economía peruana? ¿Quieres, quieres arrancar tú, Rolando? Sí, claro. A Dale, ver, dale. yo creo que el dólar va a subir, así en simple. Yo estoy más de la posición negativa en el caso del crecimiento económico peruano. Tiene factores exógenos, ¿no? Que preocupan. Tienes temas ambientales, el fenómeno del niño, tienes los problemas políticos también. Y si se da la recesión global, si cae Estados Unidos, ¿qué creen que le puede pasar a Perú también? Yo eso no soy tan positivo, pero ese es, y si me lo hubieras preguntado el 2023, te hubiera hecho lo mismo, el 22 también, 2021. Es decir, yo sí creo que si quieres un portafolio diversificado, tal vez debería ser Perú, sí, pero en cantidades pequeñas. En caso del tipo de cambio, lo puedo ver subiendo, sí, pero obviamente tienes a un Banco Central de Reserva que hace muy bien su trabajo y controla la volatilidad, ¿no? A niveles De de acuerdo. 4.10, 4.20, no lo veo en el corto plazo. Si es que hubiese la recesión más problemas internos, sí lo podría ver en 4.10, pero no creo que eso ocurra, ¿no? Entonces sí lo veo Sí, más allá de los niveles actuales, sí, a final de año, ¿no? sí, de acuerdo. Finalmente, el curso que tome el PBI, es decir, dinámica de PBI, crecimiento, va a depender mucho de si hay una reactivación de la inversión, ¿no? Y si bien hay algo de evidencia anecdótica de que no va a ser un resultado tan malo como el año pasado, ya vimos un primer número de crecimiento, ¿no? La semana pasada. Este, es difícil ver un escenario donde los espíritus animales se vuelven muy entusiastas, sobre todo teniendo en cuenta que en el 2026 vamos para una elección donde, digamos, donde todavía hay mucha incertidumbre involucrada. O sea, de hecho, el hecho de que el hecho de que hayamos elegido a alguien como Pedro Castillo hace no mucho siembra muchas dudas el mundo empresarial con respecto a compromisos de inversión de mundo. Entonces, creo que, eh, a ver, decía hace un momento que efectivamente hay evidencia anecdótica de que esto puede recuperarse este año, de que por ahí la inversión va a mejorar, pero ver tasas de crecimiento de 5 o 6% como deberíamos tener, probablemente va a requerir un escenario político donde tengamos un horizonte de un plazo más largo, ¿no? Es decir, una elección razonable. Perfecto. Gracias. Acá tenemos otra pregunta. ¿Se podría afirmar que invertir en renta fija para este año no hay forma de perder?
Que no hay forma de perder. Bueno. ¿Voy yo? Eh, dale. No, no puedo afirmar. No, imposible No, afirmarlo. no, no, ¿Por qué? no, Porque es que si no hay hay una forma de recesión y perder. hay una quiebra de empresas, de high yield, etcétera, si bien la tasa de interés tal vez no sube, el riesgo de crédito, el spread sí puede incrementarse, ¿no? Sí, Más claro, de o 1000 sea, a bases, ver, puede haber vamos, un incremento importante y ahí sí no vas a ganar renta fija, ¿no? sí, la verdad que es una pregunta relativamente abierta. Si uno invirtiese en renta fija de muy corto plazo, probablemente es una forma de evitar cualquier riesgo de pérdida, pero tendría que ser en bonos de muy corta duración y de grado de inversión, es decir, de mucha calidad de crédito, o sea, bonos de muy buenas empresas que se vencen en un año. Ahora, no se va a ganar mucha plata tampoco, pero, digamos, eso podría ser la manera de evitar, de moderar, de minimizar la probabilidad de una pérdida. Pero hoy día, gran parte, digamos, el positivismo que tenemos con respecto a la renta variable se sustenta en el hecho que creemos que la inflación se controló y que probablemente vamos a tasas bajas, pero la inflación podría reactivarse. De repente, si un conflicto geopolítico se agrava y tenemos realmente inflación por el lado de energía, etcétera, etcétera, algo peor de comercio global, bueno, ahí las tasas pueden volver a subir y se pueden registrar pérdidas en algunos instrumentos de renta fija también. Claro. Pero tal Nada vez está seguro. de 0% a 5% sí fue relevante. La subida de tasa mató todo el Sí, 2022 a los bonos, ¿no? Pero sí, que suba de claro. 5 a 10% la veo casi imposible. Yo sí No, no, no. sería No, negativo no tanto por tasa base de Fed, sino por el spread. Que la recesión me haga un incremento importante el spread de los bonos con riesgo. Si tienes un claro. portafolio más ligado a spread, más de bonos latinoamericanos, esos bonos que te pagan 10, 12, 15% en dólares, y te da la recesión, ahí nadie te va Ahí a se armó. salvar, ¿no? Sí, Si bonos tienes más corporativos de poca treasuries, calidad, claro, ¿no? si Bonos tienes más corporativos, treasuries, más grado de inversión, no, al contrario, ¿no? Si la inflación está controlada, vas a ganar, ¿no? exactamente. Depende de tu portafolio. En bonos corporativos de baja calidad o soberanos de baja calidad tendría que haber problemas si hay una recesión. A mí me preocupa porque hay varios gestores que con la idea del soft landing están más positivos, están comprando muchos bonos con tasas bien altas. Se Mm, da el evento negativo y la liquidez no la va a tener rápidamente para salir. así, de acuerdo. A ver, aquí tenemos otra pregunta con respecto a las economías latinoamericanas. ¿Cómo se verán afectadas las economías latinoamericanas con la desaceleración de la economía china? Mm, te doy el pase a Rolando, ¿ah? ¿A mí? Ya. Sí, 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 yo voy después. Bastante, ¿no? China afecta sobre todo a nuestro país y a los países que dependen de lo que ellos demandan, ¿no? Entonces yo sí creo que hay un pass-through importante, y el pass-through importante se da no solamente en términos macros, también en flujos, ¿no? El tipo de cambio subiría, la bolsa que es comoditera podría caer, caería, ¿no? Todo lo que es la bolsa minera, y los bonos soberanos en función de lo que el extranjero mire si es que vengo o no cubierto o descubierto. Tal vez se encarece mucho el costo de cobertura y no vienen a comprar los bonos soberanos, sino comienzan a sacarlo. Entonces, sí creo que en los activos líquidos peruanos sí tiene un impacto negativo. Ojo, pero eso es ceteris paribus lo demás. Si Eh, la Fed baja tasas y otras cosas, también el efecto lo va manchando. Solamente por China sí debería tener un impacto negativo en nuestro país. el único que se beneficiaría potencialmente es México, ¿no? Ah, bueno. Perfecto. México, recuerden que está actuando un poco de competidor de China Ujú. en el mundo de hacer, de producir para mercados desarrollados. Básicamente eso del nearshoring del cual estábamos Ujú. hablando. A ver, aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué apreciación tienen sobre el primer recorte de tasas de referencias de la Fed? ¿Se dará en marzo o junio? A ver, vamos a hablar del consenso de mercado. El consenso de mercado está pensando que eso sea en mayo. Si uno hace de la curva y ve el posicionamiento de mercado, lo que sale es que ese primer recorte debería materializarse en mayo. Ahora, hasta hace no mucho, era en marzo y la verdad que se ha ido alejando en la medida en que los números de la economía
economía americana sigue manteniéndose robustos y en que hemos visto algo de rebote en algunos indicadores de inflación. Así es que eso es lo que estamos viendo en el mercado hoy día. No sé si, Rolando, tienes algo más para agregar ahí. Yo coincido, no lo veo en marzo. Para que De sea en acuerdo. marzo, la desaceleración económica debería ser ya en marzo, ¿no? Y los últimos datos, como les comentaba, han sorprendido al alza en Estados Unidos. Entonces, no lo veo en marzo, lo veo más para junio, pero en mayo es un muy buen mes, ¿no? Ahora, típicamente la Fed, el historia no le ha atinado, es decir, no es que bajo y evito la recesión, típicamente la ha bajado en plena recesión. Entonces, tendría que ser demasiado así, muy bueno para la bajo, mis 200 básicos, no sé, y evité la, ¿no? La historia no va con eso, ¿no? Ujú. A ver, aquí tenemos varias preguntas, pero quizás nos alcance el tiempo para dos más. Dale. Eh, Preguntan, ¿qué estrategias van a tomar en el manejo del portafolio de GI ante el escenario de recesión mencionado? Ah, ok. Es el Global Innovation. ¿Mm? Este Es fondo de uno de nuestros innovación global fondos. es un fondo de largo plazo, no es un fondo cuyo horizonte de inversión es incluso mayor que el de renta variable, ¿no? En cuyo caso nosotros sabemos que dentro de 10 años va a haber una recesión. Tenemos que gestionarla. No sabemos cuándo se va a dar, pero no puedo evitarla. No es que me voy a ir a cash, ¿no? Al contrario, el espíritu de este fondo es, ante correcciones de mercado importantes en el corto plazo, si se da la recesión, no sé, en junio, compro activos de riesgo porque en el horizonte que queda, que es de largo plazo, esos activos van a subir bastante. De hecho, el año pasado el GI, nuestro fondo rindió más de 20%, creo que fue más o menos 22%, por el recupero de los activos más riesgosos, ¿no? Entonces, ahí esa es la manera como lo gestionamos. Sí hacemos en el corto plazo lo que es un beta rotation, es decir, nos podemos mover más conservadores, pero dentro de la renta variable, ¿no? Ese es el matiz del fondo, porque no nos podemos ir a otros activos que no están dentro de prospecto, que es invertir en activos de innovación global cuyo horizonte es de largo plazo. Una cosa para agregar ahí que yo creo que es importante es hacer una diferencia entre sectores económicos que están más afectados por la macro y sectores industriales que viven un poco más al margen de lo que pasa como fenómenos macroeconómicos. ¿A qué me refiero? Si uno tiene no sé, una acción como Coca-Cola o Procter Gamble, en el momento que hay una recesión, la gente corta su consumo, ¿no? De estos bienes tan no discrecionales. De repente tendría que hablar de, no sé, refrigeradoras y televisores, ¿no? La gente corta el consumo de algunos bienes cuando viene una recesión. Es decir, hay sectores que están más ligados a la ida y vuelta de la macro. En esos sectores que son tecnológicos y que no dependen del crecimiento de la economía para generar su propia dinámica, la tasa de interés sí es muy relevante. Si la tasa de interés sube, eh, se pierde interés por invertir en estos sectores. ¿Por qué? Porque la gente cuando la tasa de interés sube, privilegia sectores que son positivos en términos de su generación de caja, algo que me da caja hoy día. ¿Por qué? Porque si sube la tasa de interés o hay mucha inflación, un dólar hoy vale muchísimo más que un dólar mañana. En un mercado donde la inflación está controlada, las tasas de interés bajan, la gente no tiene tanto esa consideración, está más dispuesta a poner plata en activos que por ahí van a generar plata un poco en el más largo plazo, si es que van a tener un crecimiento muy grande. Y efectivamente, en muchos de estos sectores, a ver, por ejemplo, empresas ligadas a inteligencia artificial. La verdad es que si hay una recesión en Estados Unidos, muy probablemente esos sectores van a seguir creciendo igual porque son maneras de escapar de la recesión, son maneras de escapar de caídas en productividad, ¿no? Es comprar herramientas que hacen que uno se vuelva más productivo, que uno puede mejorar la dinámica de trabajo. Así es que, eh, otra vez, son sectores de vanguardia tecnológica que generan su propia dinámica. O sea, sí, efectivamente, podría haber una recesión y podrían caer también. Yo creo que son más sensibles a una suba de tasa que a una moderación del crecimiento económico. Perfecto. A ver, avanzamos, terminamos con la última pregunta. Ya nos está acabando el tiempo. Esta persona pregunta, ¿cuánto puede durar una recesión? A- Muy buena Al menos pregunta. 2 trimestres. Muy buena Dale, pregunta. Rolo. A ver.
Yo creo que ahí tienes un análisis con respecto a la duración de la inversión, ¿no? Sí, De la inversión de hay la varios curva. análisis, en verdad no sé cuánto podría ser la que venga, pero si uno ve la historia, como te digo, depende mucho si es que la recesión vino anticipada por una inversión de la curva de rendimientos, como ha pasado en el 100% de los casos. eh, la duración de la inversión de la curva de rendimientos más o menos es la duración de la recesión. Si venimos en ese caso, la curva de rendimientos viene invertido más como 16 meses. Estamos hablando de un año y algo meses más que podría durar la recesión. En términos históricos, que dure un año una recesión no es raro, sí puede durar así, ¿no? Aquí sería más de un año de recesión. El problema está más que la duración, es la magnitud de la recesión. Y hay otro hecho estilizado. Mientras más rápido suben las tasas y también la magnitud, la recesión es más grande. Lamentablemente, eso fue el 2022, una subida rápida de tasas y no fueron de 1 a 3%, fueron de 0 a 5. Entonces, también tienes eso en contra de que la recesión puede ser fuerte y duradera. Ese es en el extremo, ¿no? Pero si uno ve la evidencia y los datos históricos. Perfecto, Rolando, muchas gracias. Con eso, agradecerles nuevamente por asistir y muchas gracias especialmente a Alfredo y a Rolando por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Listo, muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Buenas noches. Chao.